Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a Daniela y gracias a usted por las exposiciones, realmente muy elocuentes y muy claras. Bueno, fui diputado nacional y tuve el orgullo de presentar la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en mayo del 2008 y participé como presidente de INADI activamente en la elaboración de la ley de salud mental con el diputado Gorbach aquí presente. Así que bueno, estaba muy interesado porque habían llegado algunos manuscritos anteriores a estas revisiones últimas y que en las organizaciones de personas con discapacidad habían generado varios cuestionamientos. Básicamente que bueno, la instauración de un cambio de paradigma, evidentemente lo que es un cambio de paradigma, y ahí tiene que haber necesariamente una discontinuidad. O sea, no es que se pueda haber, no puede haber una graduación, tiene que haber una discontinuidad. O sea, no hay incapacidad total en ningún tipo. Entonces, creo que con esto que ustedes estuvieron ahora comentando se enmienda un poco, se subsana estos primeros borrador que nos habían llegado. Evidentemente no hay incapacidad total de ningún tipo, ¿no? La figura del curador sigue siendo ruido, incluso hasta su mismo nombre todavía sigue siendo si hablamos de carácter performativo del habla, digamos que no hay nada que curar, digamos, ¿no? Entonces todavía esta figura sigue siendo un poco tema de, me parece, un debate un poco más intenso. Y había un tema que tiene que ver con el tema del régimen de internaciones, que yo no sé si se modificó porque no lo pude ver recién en las diapositivas, en lo que estaban presentando, que... Ah, no me ves, perdón, no, ella lee los labios, Mónica Bianchi, entonces me tapaba con el micrófono, ya nos conocemos. Sí, conocemos de hace tiempo. Está bien, perdóname, siempre hago lo mismo. Bueno, que lo que yo veía que se reemplazaba uno de los artículos de la ley de salud mental que decía que era, ahí está, daño cierto o inminente para sí o para terceros, se reemplazaba por daño a sí o a terceros. Entonces se bajaba de esta manera el umbral de exigencia para privar involuntariamente a una persona de su libertad. Por lo tanto, el abanico interpretativo era peligroso a partir de esto. O sea, ¿qué daño? ¿Cuánto daño? ¿El dolor afectivo es un daño? ¿La preocupación es un daño? ¿El modo de vida diferente es un daño? Entonces, creo que estaba mucho mejor formulado la ley de salud mental y en este sentido me parece que es una involución. Eso era lo que a grosísimo modo, digamos, quería expresar y comentarlo con ustedes. Gracias. Lo que pasa es que este artículo 32 ha dado que hablar porque se ha modificado varias veces. La versión que yo tengo no es la que usted dice, no es la que usted acaba de decir. Por ahí es una anterior la que usted tiene. La ponemos. ¿Quiere que la presentemos? De todas formas, mientras vamos buscando, yo creo que la primera reflexión de Claudio Morgado es muy pertinente porque se debatió muchísimo cuando hablamos de esto, y es si la incapacidad absoluta está desterrada, digamos, de una forma de esta nueva lectura del código, digamos, ¿no? Nosotros creíamos que era importante, por la fuerza del modelo antiguo, que esto no queda ninguna duda, de alguna forma cerrar todos los resquicios, todos los boquetes o todos los agujeritos que pudiera haber en la ley para que algún juez se nos vaya por la incapacidad absoluta. Yo creo que queda claro que la regla es la capacidad restringida, la regla general es la restricción de la capacidad con apoyos, y que la incapacidad es la excepción. Creo que queda claro que una interpretación noble del código que
la incapacidad inclusive debe ser relativa. Es decir, yo honestamente, salvo en el caso de la persona por nacer, no concibo de que la incapacidad absoluta sea una medida útil para nada. Inclusive ante una persona en coma o con un Alzheimer avanzado, yo creo que la incapacidad absoluta no es una herramienta útil, inclusive en esos casos, ¿no? Pero no sé, me gustaría saber lo que opina el resto de la gente. No sé si está absolutamente digamos, desterrada la interpretación de que puede haber una incapacidad absoluta en el código, según la última redacción, ¿no? A mí me parece que el código no distingue entre incapacidad absoluta o relativa. Cuando la segunda parte del 32 dice que puede declarar la incapacidad, si eso lo relacionamos con el artículo 24, inciso tercero, dice que el juez deberá decir la extensión de la incapacidad en el momento de dictar sentencia, con lo cual no está declarando una incapacidad absoluta para siempre. Digamos, si uno hace esa compaginación, vemos que aún en el supuesto segundo, que es por excepción y que se tienen que dar 5 supuestos para que esto suceda, el juez va a tener que decir en la sentencia cuál es la extensión de la incapacidad del sujeto. Yo no me metí en absoluto y relativo porque eso siempre existió en el código y creo que complicaba más, ¿vos sabés? A mí me gusta eso, que diga la extensión de la incapacidad. Si es una persona que está, no sé, en una situación particular, que diga, bueno, esto no lo puede hacer y lo va a tener que hacer el curador. Pero después todo es revisable. Yo agregaría 2 cosas. Si ustedes leen todo el código está redactado de una manera muy distinta a lo que está redactado el código de Vélez. El código de Prusia contaba con 19.000 artículos aproximadamente, pretendía regular todo, ¿sí? Hasta cómo debe crecer el pelo prácticamente. Es una cosa que es totalmente disparatada. Este código, no, si se ven, no entra tanto a hilar finito, sino deja mandatos abiertos. Deja a la interpretación de los jueces, ¿no es cierto? Todo el código está inspirado en esta línea, con lo cual todas estas normas, de alguna manera, están en ese contexto. En segundo lugar, los cambios que pensó la comisión, entendió que era importante introducir cambios, pero pensó que también como que no podía cambiarse todo de la noche a la mañana. Se pensó en una gradualidad en los cambios, no solamente en el tema de salud mental, sino en todos los temas, ¿no es cierto? Pero dice Morgado que no le gusta. No, pero quisiera explicar un poco los que han pensado la integralidad del código. Nosotros nos tocó trabajar sobre un subtema nada más, pero esto se inserta en una filosofía general de quienes pensaron todo el código, ¿no es cierto? Entonces, entender estas 2 cosas es importante, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué por ahí los 3 jueces, no se animaron a desprenderse completamente de la curatela? Bueno, dejaron un resabio de curatela. Nosotros incluso habíamos propuesto de que si se iba a dejar la curatela, se llamara tutela, para sacarle justamente esa connotación tan fuerte que tiene la palabra curatela. ¿Cómo es en Europa? En Francia es al revés. Tutor es el curador y curador es el tutor. Bueno, para poder sacarle un poco ese peso cultural que tiene la palabra curatela, que curador viene justamente de un verbo indoeuropeo que significa curo, que significa cuidar, ¿no es cierto? Pero para sacar ese peso habíamos propuesto de que por lo menos se llamara tutela, ni siquiera pasó ese filtro, pero bueno, esto hay que tenerlo presente porque ha dominado todo el espíritu de los que redactaron el código en su integralidad, ¿no? Sí, hacemos alguna pregunta más, y si hay alguna, juntamos algunas más, por favor. Sí, quizás está en relación... Levantate si te puede ver. Sí, está en relación con lo que decía Claudio Morgado. Yo soy Graciela Natela, del Ministerio de Salud de la Nación y de una asociación de psiquiatras por los derechos humanos, APAD. A mí me preocupa lo mismo, primero en términos, no sabemos muchos si esto es cosa juzgada, o sea, si este código es el código que vamos a tener. Me parece muy importante el marco que ustedes han presentado realmente, porque coincido ampliamente, pero me preocupa mucho que haya palabras que aquellos que ascribimos a este código, que ascribimos a este modelo comunitario de atención y a la desmanicomedización, no empleamos en nuestra práctica cotidiana la palabra incapacidad. No vemos a las personas como incapaces
Y pensamos que en realidad un cambio de paradigma es una revolución y no puede tener algo mixto que sea interpretable, porque nos parece que esto tiene que ser un faro para que no haya dudas, que nadie puede ponerle un techo a nadie. Y yo preguntaría, me parecen muy útiles las preguntas del doctor, ¿qué es la incapacidad en las personas con trastornos mentales severos? ¿Cuál es la incapacidad? Yo puedo, me ha tocado, y a todos los que trabajamos con personas con problemáticas severas, saber que hay momentos en donde las personas están en una crisis transitoria y que tienen distintos momentos, grados, pero también sabemos que es el artefacto social lo que a esas personas las puede construir capaces. Y si nosotros tenemos una figura de incapacidad ya instalada, es muy difícil construir capacidad. Porque le estamos nominándola ya de una manera. Nada más que presentar mi preocupación y todo el apoyo a este marco, pero también la gran preocupación de que esta instancia que de alguna manera da esta sensación de un trabajo, de un modelo mixto, esto lo presenciamos todo el tiempo en lo que es la práctica cotidiana. O sea, modelos de reforma del sistema de salud mental con al lado un manicomio, o sea, dispositivos sociales para la recuperación y el manicomio, que termina siempre, finalmente, dejando a las personas institucionalizadas. Sí. Disculpa, juntamos, puede ser Sí. 2 o 3 preguntas así. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mónica Bianchi. A ver, la verdad es que nosotros, como sociedad civil, los que estamos acá, que tenemos una discapacidad o que somos papás de asociaciones que trabajan con la discapacidad, hemos tratado de observar lo más posible, sobre todo porque no somos abogados y muchas veces la terminología, las cosas nos cuestan un poco también, ¿no? Pero yo quiero hacer una pregunta concreta. Ahí se ha puesto varias veces la convención. Pregunta, si para la estructuración de esta reforma y para esta presentación se cumplió con la convención consultando a la sociedad civil y dándole intervención a las personas con discapacidad, que por ahí pueden opinar sobre esto y a veces opinar con causa, digamos, porque son las propias personas con discapacidad. Me interesaba eso, me interesaba saber si de alguna manera las asociaciones que estamos reunidas en una comisión determinada podemos aportar, podemos participar para darle cumplimiento a lo que dice la convención. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Mariano Badachevich. Una pregunta a cualquiera de los 3 abogados, en particular a los 2 últimos que intervinieron, porque la profesora Francisco creo que la he visto otra vez. Quería saber si la concepción de capacidad restringida es compatible para ustedes con las previsiones del 12.3 de la Convención, en términos de que prevé los apoyos desde otro lugar. ¿Cómo lo ven ustedes eso? Porque entiendo que el comité de acá a un año puede generar esta cuestión, en términos de que la Convención no establece, digamos, la posibilidad de capacidad restringida, sí la posibilidad de apoyos. Sí, bueno, agradecer primero las exposiciones tan claras, el espacio que nos ha brindado el senador para
para discutir. Creo que si hay algo que tiene de inobjetable esta reforma es la participación, porque lo que hubo, digamos, en primera instancia sin participación fue la confección de un borrador. El código no está sancionado y en el medio, como decía el senador, hubo un montón de audiencias. Por supuesto, verificaremos cuando se resuelva modificar o no el texto si hubo receptividad de las propuestas. Yo señalaré algunas dudas. Una ya la señaló Graciela Natela recién, otra tiene que ver con el artículo 41, el último inciso, plantea algo que me parece que es confuso en el tema de la internación involuntaria, que es, yo lo digo de memoria porque no traje el texto, pero que la sentencia que aprueba la internación establecerá la duración, la finalidad y la revisión. Si hay algo, uno de los ejes que tiene la ley de salud mental es precisamente haber puesto la decisión de la internación en manos del equipo de salud y no en manos del juez, y el juez en el lugar de el que revisa autorizando o no. Darle al juez la indicación de que él debe determinar la duración es volver a judicializar la internación por esa vía, porque si no la decide el equipo de salud, pero después él le pone el plazo, lo cual además es bastante ridículo, digamos, un juez desde qué lugar va a poner un plazo. Yo diría, ni siquiera el equipo de salud puede poner un plazo de antemano. Parece que eso puede dar lugar a cierta confusión. Entiendo que en el espíritu puede estar el querer decir, bueno, el juez deberá plantear que debe ser breve, digamos, pero me parece que eso, puesto de esa manera, lo mismo que la revisión, los periodos de revisión ya están establecidos en la ley de salud mental. Pero en el 40 también lo establece, Leonardo, o sea, te dice debe aprobar, pero no dice que debe establecer la periodicidad, dice que debe contemplar la periodicidad que está en el artículo 40, que dice que son 3 años. Bueno, lo vemos, pero digo... Porque es cierto lo que decía Graciela también ahí. Ahí puede generar una confusión. El segundo punto es, que hoy no lo vimos, me parece, en el artículo 59, en el tema del consentimiento para actos médicos y de investigación, plantea una excepción demasiado amplia. Es decir, estamos hablando de toda... la autonomía de la persona, la situación excepcional de que la persona no pueda decidir, y resulta que en el artículo 59, para actos médicos o investigaciones, estamos diciendo que si la persona está impedida física o psíquicamente, puede decidir su representante, con lo cual tiramos abajo con una sola frase todo el resto. Y otra cuestión que recién hablaba con Mariana Varese antes que se fuera, que no la pudimos resolver con la ley de salud mental y que pregunto, porque la verdad que no sé, no soy jurista, si es posible o no, el tema de la retroactividad. Hoy la aplicación del 152 TAR, que es un pequeño avance, es para las nuevas sentencias de capacidad civil. En algunos lugares se está interpretando que también habría que revisar para atrás y lo están haciendo, pero medio como que cada juzgado lo define. ¿No será posible en el Código Civil hacer algún planteo en relación a la retroactividad, es decir, las sentencias que ya están dictadas por el está dicho, hay un artículo, una cláusula transitoria que dice que se aplica a las relaciones jurídicas vigentes, con lo cual el nuevo Código Civil entra a funcionar a los procesos que han sido declarados incapaces o inhabilitados en los términos de la norma vieja, se les aplican las nuevas normas, de la misma manera que se les aplica el 152 TAR. Eso no hay ninguna duda. Aparte, como está hecho el sistema, es que todo es a medida. Entonces, una persona que hoy está mal y mañana está perfecta, se le va a archivar la causa y ojalá que pase con muchos. ¿Entendés? O sea, esa rigidez que tenía el código como categoría abstracta, que una vez que te metían en el casillero no podías salir nunca más, ahora eso no va a ser porque no hay más casilleros. Ahora somos personas, cada uno con sus necesidades, sus requerimientos. Y en cuanto a lo que decía Graciela, yo le diría, perdóname, 2 minutitos, la incapacidad, algo le hicimos mal acá, porque el código en realidad, el nuevo código, se refiere a la capacidad, todos los títulos. Y la incapacidad es un término tan jurídico que es como la culpa para los psicoanalistas y la culpa para los abogados. No tiene nada que ver una cosa con la otra, se llama igual. Pero está escrita. Pero el que diga Francisco. Querían hacer una última pregunta y la última pregunta y así pueden contestar en general. Sí, bueno, mi nombre es Isabel Ramos Verde, represento a SAERCA.
Asociación Argentina para la Recuperación del Ciego y el Amblíope. Bueno, está un poco ligado a la pregunta que estaba, mejor dicho, lo que recién se estaba hablando. Quisiera saber, en primer término, entonces, si todas las inhabilidades e incapacidades que fueron decretadas en Sáñez van a ser totalmente todas revisadas. Esa sería la primera. Sí. Sí, bueno. Comparto sí con usted, doctor Julio, en lo que hizo referencia a la norma, cuál es la norma general para la discapacidad, para el decretar la incapacidad. Y lo que sí les quiero, más allá de felicitar a todos, hacer una pequeña acotación, ya que hablamos de inclusión en todo sentido. Ustedes en varios momentos de la disertación se han referido a las filminas. Les pido por favor que tengan en cuenta en las próximas disertaciones de ir diciendo para aquellos que tenemos baja visión o para los que son ciegos, que no sean leídas, porque nos quedamos en el medio de la isla, y si hablamos de inclusión, que sea para todos. Perdón, Isabel. No, perdón a mí porque hice la acotación, pero se los voy a agradecer en nombre de todos los que tenemos esa problemática. Gracias. Bueno, muchas gracias. Si quieren brevemente. Yo creo que en el proceso, creo haber entendido que lo que nos señalaba el señor Filmus al empezar hoy aquí esta sesión, es que estamos en un proceso todavía abierto, digamos, ¿no? Y en este proceso abierto de negociación, sobre todo en el ámbito de capacidad jurídica, se ha movido bastante. Si tenemos en cuenta esto, que es lo que entró al Congreso, lo que estamos hablando hoy, yo tengo la esperanza de que todavía podemos avanzar un poco más. En realidad, yo creo que esta propuesta que acaba de escribir Julio es una gran propuesta, pero a mí ahí hay dos cuestiones que para mí son importantes, si existe una posibilidad, digamos, todavía de dar una vuelta de tuerca, digamos, ¿no? Una de ellas es la incapacidad, sin duda, ¿no? Es decir, nosotros, de hecho, nos habíamos tomado lo que pasa es que aquí, más allá de un tema ideológico, también hasta había un tema práctico, y es que la palabra incapacidad está transversalmente en todo el código. Nosotros, de hecho, la hemos detectado en algo así como entre 40 y 45 artículos del código, donde no solamente en estos artículos 31 a 49, digamos, que es la parte de capacidad, y eso suponía eliminar la incapacidad, también eliminar la referencia a la incapacidad en el resto de del código. Pero para mí es importante mantener, digamos, eliminar la incapacidad. No la necesitamos. No la necesitamos. La capacidad restringida es suficiente. Si nosotros hablamos que la incapacidad es relativa, y hablamos que la capacidad restringida es limitar efectivamente la capacidad, jurídicamente no me parece que sea necesaria. Pero también es cierto, como decía Julio, es que estamos hablando de un cambio brutal, digamos, del código, de paradigma. Eso es un cambio de paradigma. El segundo tema, que también lo evaluamos en nuestras discusiones, y era si incluir en el 32 una referencia, una fórmula neutral, digamos, ¿no? O, digamos, que planteara como fórmula de restricción a la capacidad aplicable a todas las personas, o si era necesario, digamos, que aparezca una referencia a la enfermedad mental, al trastorno mental, digamos, ¿no? Y esto lo discutimos muchísimo. Yo también soy de la idea de que si se puede dar una vuelta de tuerca, sería muy importante, no solamente desde el punto de vista ideológico, sino desde el punto de vista práctico, eliminar, digamos, la referencia a la trastorno mental, ¿no? Bien, no, simplemente. Les paso una pregunta. Dentro de la palabra discapacidad también aparece 4 veces. Sí. En 2 oportunidades se define lo que es, en otras no. ¿Por qué siguió tanto? Permítanme, yo quisiera leerles la fórmula neutra del artículo 32, que estuvo en discusión, que hacía referencia a Francisco.
El juez puede restringir la capacidad de una persona mayor de 13 años cuando no pueda comprender total o parcialmente la naturaleza y consecuencias de determinados actos por cualquier modo, medio o formato adecuado, siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad pueda resultar un daño a su persona o a sus bienes. En relación con dichos actos, el juez debe designar el o los apoyos necesarios que prevé el artículo 43, especificando las funciones con los ajustes razonables en función de las necesidades y circunstancias de la persona. El o los apoyos designados deben promover la autonomía y favorecer las decisiones que respondan a las preferencias de la persona protegida. Cuando la persona se encuentra absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado, y el sistema de apoyo resulta ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y designar un curador. Esta era la fórmula neutra que finalmente la comisión aceptó esta otra, ¿no? Voy a leer solo el primer párrafo para no aburrir. El juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de 13 años que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad pueda resultar un daño a su persona o a sus bienes. Sutil diferencia, pero con gran contenido, ¿no es cierto? Ahí lo pueden ver, pueden compararlo. Yo quisiera hacer también otra acotación para que se entienda el contexto en que esto se dio. Cuando la comisión encargó la redacción de los nuevos artículos, tomó como modelo el anteproyecto de 1998 que redactó Alterini, Rivera y no me acuerdo quién más ahora, ¿no es cierto? Entonces, también esto generó que, como explicó Francisco, la palabra incapacidad quedaba en muchos otros artículos y las subcomisiones no trabajaron en forma articulada, sino que cada uno trabajó en forma independiente. Con lo cual, al momento de hacerse la amalgama, se generaron todos estos problemas prácticos, porque nadie tuvo en cuenta la terminología que usaron en las otras comisiones. Esto es revelar algunos trapitos de entrecaja, pero me parece que es importante para que se entienda el contexto en que se trabajó y cómo se llega a esta fórmula. Además, para el código, esa transversalidad, incapaz también son los niños. Es un término jurídico. Incapaz es el niño, incapaz es el tutelado, incapaz es la persona de la segunda parte. El instituto que no está dirigido a los niños. Y lo que pasa es que también tenemos que ver las diferencias, que lo diferente que es una convención internacional de un código civil. Los convencionales tienen hasta la suerte o la envidia que siempre tengo de poder participar alguna vez en alguna convención, y creo que voy a querer hacer la de la tercera edad, porque hasta pueden crear derechos, pueden inventar derechos. El Código Civil es otra cosa, porque son dos relaciones. Si a vos te doy más, el otro recibe menos. Son todas transacciones las que se hacen. El código es como el libro de la receta de la torta. Poné 2 huevos y poné medio pan de manteca, pero si agarrás y a una le ponés todos los huevos y 0 manteca, te va a salir feo. Entonces, esa es la diferencia entre una... Perdón que hable así, pero para no hablar tanto en abogado, porque quiero que se entienda las diferencias entre lo que es un instrumento internacional de derechos humanos o cualquier tipo de convención y lo que es un código. El código es otra cosa. Entonces tenemos que tener, como dijo Julio, es todo milimétrico. Vos le sacás la palabra o le sacás el reconocimiento a alguien en un artículo y se te cae todo lo demás, porque es cierto que el código está hecho y todo esto que se habla de actos, son de actos jurídicos y en general de actos jurídicos patrimoniales, donde están protegiendo que no lo estafen, que no le saquen la plata que tiene, que no le saquen... Pero no tiene nada que ver con lo peyorativo de la discapacidad, no. Son temas que vienen desde Roma, desde qué sé yo. Bueno, ¿por qué no cambiaron las palabras como dijo Julio? Bueno, podrían haberlo hecho, no lo hicieron, pero es tan incapaz para el código un niño como el de la persona de la segunda parte de los 32. Perdón, ¿puedo agregar algo? Porque, si me permiten, ¿no? Porque vengo a ser de esas personas que se las saben todas, justamente represento, soy jueza, entonces me parece que quiero decir
en el sentido de lo que es la incapacidad. La incapacidad está... Le quería decir, la incapacidad lamentablemente está en el código. Me parece que tenemos que seguir trabajando todos y ojalá los defensores, ahora los asesores, a partir de esta posibilidad, este avance de 10 pasos o de 12 que se da en el código, pero que no es la transformación querida, porque la transformación querida era la eliminación de la incapacidad. Y para mí como jueza, que tengo que aplicar la ley, sigue existiendo una preocupación, que es que los apoyos se convierten en apoyos judiciales. Y es en los efectos jurídicos que esos apoyos tienen, si no hay una ley especial en la que tendremos que trabajar para que esto esté claro. Porque de lo contrario, ahí sí nuevamente van a tener razón cuando se diga desde un púlpito que los jueces seguimos aplicando la incapacidad. Porque como hay que garantizar, como usted bien dijo, transacciones y relaciones jurídicas hacia terceros, esa presión de los terceros va a ser entonces que lo proclive, mientras exista, sea la incapacidad. Yo creo que, como dijo mi amiga Graciela Natela, un verdadero cambio, y esta es una oportunidad histórica que teníamos, y quien habla supuestamente es la que aplicaría la incapacidad, es la eliminación absoluta. Comprendo que ciertas circunstancias han hecho que sea restringida, pero de ninguna manera podemos decir que no está, o que es un término relativo. Es un término que implica las consecuencias jurídicas que tiene la incapacidad y que un juez puede echar mano a eso ante sentirse inseguro al otorgar a una persona un sistema de apoyo. Porque en la práctica de todos los días, y todas las sentencias que tengo dictadas las puedo poner hacia usted para que las vea, la gran preocupación el otro día cuando tuve que dictar una sentencia, mi gran preocupación era cómo hacía, porque en el registro de propiedad inmueble no hay una anotación para los apoyos, que esa persona va a adquirir un bien inmueble con apoyos. Y entonces, ¿qué efecto jurídico tiene eso si no figura en ningún lado? Y esos son los ajustes razonables que se deben hacer. Y eso, a mi juicio, no es una competencia judicial. No soy yo como jueza quien tiene que designar el apoyo, sino que es la persona. Y es la persona, porque siempre hay un otro. Y cuando uno trabaja cuerpo a cuerpo con el otro, lo sabe. Me parece que he estado de alguna manera allegada a esto mismo, formando parte de algunas cosas, y creo que se ha llegado hasta donde se ha podido y es excelente, pero sí, a mi juicio, y discúlpeme, se mantiene en forma clara la incapacidad que ojalá podamos revertir y que la sociedad civil que tiene esta oportunidad, bueno, logre algunos cambios, y sobre todo esta cuestión en relación a los apoyos por las implicancias que puede tener, porque no será entonces una construcción solo de los jueces. Será una construcción que se haga con los dictámenes, los defensores que coloquen, y creo, además otra cosa que pensaba a medida que escuchaba, que como las cláusulas de derechos humanos son operativas, los jueces no nos podemos escudar en que no las aplicamos. Y que en todo caso, digamos, lo que debe haber es una construcción entre todos los operadores judiciales que hagan que los jueces puedan saber un poquito más si es que no dan cuenta de su función con sus sentencias. Pero me parece que esta imposibilidad en el cambio concreto, lo que significa la transformación, es también una responsabilidad de todos. Quería decir porque me parece que me toca ser la única jueza, y entonces me pareció que tenía que decir esto. Muchas gracias. Quiero agregar una cosita con relación a lo que dijo. Yo coincido con usted en que el vocabulario no es neutro. Y la palabra incapaz es una palabra terrible para el común de la gente. Y este es un código para la gente, no para juristas. Esto, lo lindo que tiene es que lo pueda agarrar cualquier ciudadano y entender. Y estas palabras de capacidad e incapacidad, ni hablar ya de demente, de insano, imbécil, y qué sé yo, que hemos leído antes, son cosas terribles. Y me parece que en esto yo coincido plenamente, hay que trabajar para modificar el lenguaje. Es muy terrible que a una persona que está sometida a nuestros procesos le digan que va a ser incapaz o una cosa por el estilo. Es ofensivo y la gente se lo toma mal y tiene razón, porque esto en el lenguaje común
se interpreta de esta manera, ¿no es cierto? La gente no entra a pensar que el origen de la palabra capacidad tiene que ver con la cabeza del derecho romano. Esto que yo hablé así rápidamente, lo común de la gente no está totalmente lejos de esto. Y repito, el lenguaje puede ser muy dañino y es necesario hacer estas correcciones. Así que eso yo apoyo totalmente la idea de corregir, ¿no? Muy brevemente algunas preguntas que hicieron sobre el tema de las preguntas de Leo Gorbach. Yo estoy de acuerdo. Para mí era, digamos, como que el 41 deja una duda ahí sobre el rol del juez en la sentencia de internamiento, que se podría, digamos, quizás con una corrección de un par de palabras se podría evacuar esa duda, al menos, si no es la intención, o si no, de alguna forma, ver si el cambio de rumbo del Código Civil en relación a la ley de salud mental realmente obedece a una tendencia de la práctica, ¿no? El tema del consentimiento informado, estoy de acuerdo, porque ahí no dice que el consentimiento lo va a otorgar el representante cuando la persona esté incapaz, con lo cual si el modelo funcionara, diríamos que los incapaces serían 1%, con lo cual el 59 se le aplicaría solamente al 1%, sino que habla, como bien decías vos, de condiciones físicas o psíquicas de expresar su voluntad, con lo cual deja una discrecionalidad a la autoridad que, digamos, que va a prestar médica realmente, al menos para pensar. Sobre el tema que planteaba Mariano, sobre si corresponde hablar de apoyos con capacidad restringida, lo discutimos muchísimo eso, realmente. Si todos estábamos de acuerdo que desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista conceptual, no es necesario, bueno, algunos pensaban que sí, otros que no, digamos, ¿no? Restringir la capacidad para otorgar apoyo. Lo que de alguna forma se pensó y es que si nosotros empezábamos a hablar, a abrir diferentes caminos posibles, es decir, el camino de la capacidad restringida por un lado, el camino de la incapacidad por otro, el camino de los apoyos por otro, corríamos el riesgo de que los jueces aplicaran el camino más corto y más fácil, que por lo general suele ser la incapacidad. Y de alguna forma dentro de esa táctica, digamos, de establecer un único camino posible, donde se circula, se llega a una intersección, se puede ir para un lado, se puede ir para el otro, con restricciones, y luego se va avanzando. Consideramos que era importante mantener dentro de los apoyos como la medida a la restricción de la capacidad, porque si no lo aclaramos nos parecía que la medida que se iba a aplicar a la restricción de la capacidad iba a ser la del curador, no la de los apoyos. Entonces fue más una cuestión práctica que conceptual, por decirlo de alguna forma. Y para finalizar, bueno, fue la persona que hizo la pregunta, ¿no? Es decir, el tema de la participación de las personas con discapacidad, y yo creo que sí, que tiene razón. Evidentemente, digamos, creo que es importante que las personas con discapacidad puedan hacer llegar, digamos, sus aportes a la comisión. Y bueno, yo no estuve en todo el proceso, yo realmente soy un técnico en esto, no conozco la dinámica de trabajo en comisión, con lo cual lamentablemente no le puedo dar una respuesta. Bueno, me parece que vamos a ir cerrando. En ese sentido, lo que dice Francisco, como el coordinador integra la comisión cameral, quedamos abiertos a recibir estas sugerencias o que Leonardo nos mande esta modificación que vos querés hacer. Quedamos abiertos a recibir cualquier otra sugerencia. Ya fuimos recibiendo, Mariano nos hizo llegar los derechos y la comisión ya mucho las tuvo en cuenta. Les vamos a mandar un mail al mail que nos dejaron para que les quede el registro del despacho del senador, por si quieren mandar algo. Y Fabiola, sí. A mí me preocupó una cosita que no se dijo, y es que el resultado de las tramitaciones de las pensiones derivadas de las personas con discapacidad, que muchas veces son personas mayores de edad cuyos padres trabajaban en algún organismo que les corresponde el derecho a pensión, y que en el ANSES la resolución
de la gerencia del 2008 dice que no es necesaria, no, en realidad no lo dice, sino que transcribe el artículo 12 de la Convención para después decir que lo manden al defensor de menores para que inicie las acciones que estime corresponder, es decir, que le promueva el proceso de incapacidad.